Un cordial saludo, estimados participantes del segundo Congreso Internacional de Ciencias Empresariales y Afines, CICEA 2023. Carlos Eduardo Motova Grajales, María Fernanda Gómez Peña, como estudiantes de posgrado, y Sergio Andrés Zavala Vargas, docente e investigador del programa de especialización en gerencia de proyectos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, se permiten darle la bienvenida a este escenario y agradecer especialmente a los colegas de la Universidad Francisco de Paula Santander, organizadores del evento. El nombre de esta ponencia, en el marco de semillero del grupo de estudio, es Tecnologías Emergentes, Big Data, Data Science e Inteligencia Artificial en la gestión de proyectos, un panorama inicial. Bienvenidos. El equipo de trabajo que ha desarrollado esta propuesta se enmarca o se desarrolla en el grupo de estudio, un ejercicio de semilleros a nivel postgradual en gerencia de proyectos, creado en el año 2022 y que está orientado, que está enfocado a la discusión de temas de actualidad en la gestión de proyectos, como estrategias, nuevos modelos, nuevas herramientas, incluso diría nuevas tecnologías y paradigmas en esa articulación. Esto se refiere o se enmarca en la especialización, como ya lo citaba, en gerencia de proyectos de la Uniminuto en modalidad virtual. Muy bien. La investigación surge de la preocupación, de la identificación de cómo gran volumen de información se está desarrollando en la gestión de proyectos. Este volumen de información cada vez crece y crece más. Y eso hace que se presenten múltiples problemáticas, por ejemplo, problemas de comunicación, articulación entre el equipo de proyecto y los stakeholders, el incumplimiento de los objetivos propuestos, errores muchas veces al declarar las metas de las propuestas, incidencias, problemas, incumplimientos en el presupuesto, falta de información o generación de información errada, y problemas en la documentación, en la generación de documentos, falta de seguimiento. La idea es pensar un poco cómo podemos aportar desde el grupo de estudio a optimizar todos estos procesos que consideramos es fundamental. En ese sentido, Mogada en 2019, hablando un poco de la incorporación de tecnologías emergentes en la gestión de proyectos, el mismo PMI en sus documentos de referencia citando los grandes retos que tienen los proyectos, Jeffrey Sals en 2015 y entre otras citas de este autor hablando también del tema de la gestión de proyectos y cómo poderlo optimizar. Y otros autores nos muestran que en la actualidad hay una importante tendencia de utilizar tecnologías emergentes y entre eso hablaremos de varias, Big Data, Data Science e Inteligencia Artificial para gestionar proyectos. Ha cobrado gran relevancia. El que nosotros, directores, gerentes, gestores de proyectos, podamos tener la información actualizada y esos datos analizados, lo dejo entre comillas, en tiempo real facilitará la toma de decisiones de los gerentes de proyectos. Y entre otras cosas, gestionar los stakeholders, reducir los costos, disminuir el impacto de los riesgos, entre otros, pues hace parte de esa gestión. Entonces, hemos iniciado un proyecto de investigación cuyo objetivo principal es poder proponer una ruta metodológica para incorporar estas y otras tecnologías emergentes en un campo específico, que es el sector de construcción y obras civiles, por la gran cantidad de información que tiene su fase de diseño y su fase constructiva, con una meta clara: poder optimizar la administración de proyectos. Para esta propuesta que les compartimos hoy, pues nos vamos a centrar específicamente en contar algunos resultados de la revisión sistemática de literatura que nos deja este proyecto marco que les estamos compartiendo. Y en el caso nuestro, en el caso de la ponencia de este video, pues no nos vamos a centrar solo en sector construcción y obras civiles, sino una visión más amplia de dicha revisión. Entonces, conceptualicemos un poco. Si hablamos de Big Data, ¿qué es eso de Big Data? Es el uso de grandes conjuntos de datos, dice Gupta y Rani, una avalancha de información
para analizar patrones, para analizar tendencias, para analizar comportamientos. Y desde un enfoque tecnológico, pues lo que ocurre es que se deben establecer nuevos protocolos, nuevas estrategias, nuevas arquitecturas, nuevos diseños de hardware y de algoritmia en general para poder tratar esta gran cantidad de volúmenes de datos. El siguiente concepto, el data science. Bueno, entonces entenderemos que debe estudiarse la forma de extraer valor de la información, de estos grandes conjuntos de datos. Y eso es lo que propone Haider y otros autores, que es utilizar estadística, utilizar algoritmos automáticos y en general usar nuevas estrategias para darle sentido a la información. Identificar, por ejemplo, tendencias de mercado, poder segmentar muy bien en la gestión de proyectos, caracterizar y saber cómo comunicamos a los stakeholders, facilitar el manejo del riesgo, entre otros, son metas que establece esta ciencia o esta ruta metodológica del Data Science, como lo dice Kelleher y Tierney en 2018. Y el tercer gran concepto, muy en boga hoy, está sonando bastante, estamos muy atentos al tema seguramente todos, es la inteligencia artificial. Concepto que no es nuevo, viene desde los años 50, pero que se ha venido consolidando sobre todo con los nuevos desarrollos, algoritmos de aprendizaje, la implementación del deep learning, del machine learning, para lograr que se emule, como cita Iberdrola 2020, la inteligencia humana. Permite automatizar tareas, facilita la gestión, facilita la toma de decisiones. Sin embargo, les queremos reiterar como equipo de grupo de investigación, de semillero, que hay que revisar los cuidados y las consideraciones éticas y hay una discusión profunda que se está dando sobre el tema. Entonces, generada esta línea base, empecemos a mostrar los resultados de nuestro proceso metodológico. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que seleccionamos una ruta cuantitativa. Lo que hacemos es una revisión de documentos a través de una estrategia de revisión sistemática de la literatura. El marco de trabajo seleccionado para llevar a cabo este ejercicio es el procedimiento propuesto por Pettigrew y Roberts en el 2006, siguiendo una metodología obviamente que combina la hermenéutica, la heurística y digamos que los modelos clásicos para construir revisiones sistemáticas con un análisis de calidad. Y en ese sentido, pues nosotros lo que propusimos fue una gran pregunta de investigación. ¿Cómo se ha implementado las tecnologías emergentes, particularmente citando el Big Data, Data Science y la inteligencia artificial en la gestión de proyectos? Y para responder esa pregunta, pues planteamos una ecuación de búsqueda inicial bastante sencilla que articula dos macroconceptos, todo lo que tiene que ver con administración, con gestión, con dirección de proyectos, articulado con estas tecnologías previamente citadas. La búsqueda se lleva a cabo en una ventana de 2008 a 2022, no incluimos resultados aún de 2023 por lo preliminar en la temporalidad de dicho año al momento de presentar este resultado y seleccionamos Scopus como el índice bibliográfico para ser tenido en cuenta en la revisión. Centramos exclusivamente como criterio de inclusión artículos científicos y proceedings o publicaciones en conferencias. Algunos de los resultados que obtuvimos en este trabajo. Primero, un total de casi 3.000 registros, 2.972, con una tendencia a la alta en los últimos años. Si esta fotografía la tomáramos desde 2015, desde 2014, pues la curva sería aún más pendiente, porque el número de resultados empiezan a incrementar de manera importante en 2018 precisamente, contando con una tendencia a la alza, con una pendiente positiva y con cerca de 705 trabajos en el año 2022. Es un poco la tendencia en términos de publicaciones por año. Es interesante notar cuáles son los países que se encuentran a la vanguardia en estas publicaciones.
Interesante ver a China liderando con 645 trabajos, a Estados Unidos con 450 y luego pues un equilibrio bastante fuerte en publicaciones de Alemania, Italia y Reino Unido. En este caso quisimos también destacar el resultado de Colombia, no porque Colombia esté ocupando ese puesto, vale la pena aclarar, hay una gran cantidad de países entre Australia y Colombia, pero sí que de ese gran volumen de información, de esas casi 3.000 publicaciones, solamente 18 publicaciones en el tema se han hecho en nuestro país. Interesante ver ese gap, ese tema de interés que hay en la comunidad. En cuanto a los autores con mayor registro, Sals, Shaw, Cliorus, Miller, Tamura, entre otros, aparecen como los autores de mayor relevancia, particularmente de la Universidad de Syracuse. En el tema de la Escuela de Estudios de la Información, pues el profesor Jeffrey Sals es quien lleva la parada en estos últimos 4 o 5 años publicando, generando resultados sobre el tema de interés. En las afiliaciones es importante ver 2 instituciones italianas, el Politécnico de Milán, el Consiglio Nazionale de Ricerche, pero también ver ahí a la Universidad de Syracuse, donde hace parte el profesor Sals, y por supuesto, aunque no están en los primeros 3 o 4 puestos, muchas universidades y entidades chinas trabajando este tema. Importante tenerlo en el radar. ¿Qué encontramos como esos resultados principales? 1. ¿Cuáles son los sectores económicos que más están trabajando este tema? El principal, sector financiero, sector de marketing para predicciones, toma de decisiones en sus campos. En el sector salud, para comprender información mundial sobre temas epidemiológicos, toma de decisiones, gestión de investigaciones. El sector de la construcción, tanto en la fase de diseño como en la fase de implementación, particularmente de una manera muy interesante articulado con la metodología BIM, el sector de energía y el sector de transporte. Estos como los sectores económicos principales resultados de esta revisión. Esos son los 5 que tienen mayor relevancia. ¿Cuáles son los principales aportes que pueden hacer estas tecnologías emergentes a los proyectos? El primero, el análisis de datos. El poder proporcionar información valiosa, suficiente de interés para hacer estimaciones muy precisas, mejorar la precisión, tener tendencias claras para el análisis de la información. Facilitar la gestión de los riesgos, porque teniendo información se me facilita identificar, analizar e incluso modelar cuantitativamente los riesgos, lo cual me permite priorizar a qué riesgos debo atender y qué medidas debo tomar. Otro aspecto importante es la mejora de la calidad, teniendo información clara, identificando patrones, estableciendo tendencias, puedo reducir errores y facilitar la toma de medidas para mejorar la calidad. También se ha encontrado varias publicaciones hablando de la mejora de la comunicación, de cómo estas tecnologías, principalmente la inteligencia artificial, facilitan la forma de presentar los mensajes, de resumir los aspectos claves y de facilitar con ello la comprensión de los mensajes hacia los stakeholders. Planear el proyecto. Facilita la programación, facilita la gestión inicial del proyecto, identificando automáticamente tareas, asignando recursos, generando horarios óptimos. También permite que los directores y gestores de proyecto nos centremos en actividades de mayor complejidad, dejando las tareas repetitivas, las tareas operativas a este tipo de herramientas. Finalmente, como gran conclusión de esta primera parte del proyecto, las tecnologías emergentes, Big Data, Data Science e Inteligencia Artificial definitivamente vienen aportando en los últimos años a la gerencia de proyecto. Permiten predecir riesgos, mitigar riesgos, optimizar las tareas, hacer un seguimiento mucho más preciso de los proyectos y en general facilitar la toma de decisiones y facilitar o fomentar el éxito de las iniciativas. No me resta más que compartir
algunos de los referentes que se han utilizado y que quedan disponibles en la presentación, motivar pues a seguir trabajando en este tema, quedan nuestros datos de contacto, Sergio Andrés Zavala Vargas, docente investigador, y con el equipo del Grupo de Estudio en Gerencia de Proyectos, muy feliz de poder compartir con ustedes esta experiencia. Muchas gracias.